Hola, me llamo Sofía Mendoza y tengo 62 años. Hace 6 meses vendí el negocio que me tomó 35 años construir para salvar la vida de mi esposo. 4 millones de pesos, todo lo que tenía. Cuando finalmente se curó, me miró a los ojos y me dijo, quiero el divorcio. Pensé que esa sería la peor parte de mi historia, pero lo que sucedió después, durante una tormenta en las calles de la Ciudad de México, cuando solo me quedaban 147 pesos en el bolsillo, eso cambió todo, de formas que nunca imaginé. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que esta historia vale la pena. Y si te llega al corazón, regálame un like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos llega esta historia. Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo esto. Todo comenzó un viernes de septiembre en la Ciudad de México. Era un día común, de esos en los que crees que tienes todo bajo control. Yo estaba en mi taller de costura, el negocio que había construido durante 35 años, cuando mi esposo Roberto me llamó con voz temblorosa. Sofía, necesito que vengas al consultorio del doctor Ramírez, ahora. El tono de su voz me heló la sangre. Roberto tenía 64 años y durante meses había estado quejándose de dolores de estómago que atribuíamos al estrés de su trabajo como contador. Pero cuando llegué a ese consultorio en la colonia Roma y vi su rostro, supe que era algo más grave. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y expresión seria, nos hizo pasar a su oficina. Recuerdo cada detalle de ese momento. El olor a desinfectante, el sonido del tráfico de la avenida Insurgentes abajo, la forma en que Roberto apretaba mi mano hasta hacerme daño. Señor Mendoza, señora, comenzó el doctor. Los resultados de la biopsia han llegado. Es cáncer de páncreas, etapa 3. El mundo dejó de girar. Cáncer de páncreas. Las 2 palabras más aterradoras que puedes escuchar. Roberto se derrumbó en la silla, su cuerpo entero temblando. Yo mantuve la compostura porque alguien tenía que hacerlo, pero por dentro sentía que me estaba cayendo por un precipicio sin fin. ¿Cuáles son las opciones?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. El doctor Ramírez suspiró. Hay un tratamiento experimental disponible en el Hospital Ángeles. Combina quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Es nuestra mejor opción, pero... Hizo una pausa. El costo es considerable. ¿Cuánto? Roberto apenas podía hablar. Aproximadamente 4 millones de pesos para el tratamiento completo. El seguro de gastos médicos cubrirá tal vez el 40%. El resto tendría que pagarlo ustedes. 4 millones de pesos. 2,5 millones que no teníamos. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Lo encontré a las 3 de la mañana en nuestra pequeña terraza, mirando las luces de la ciudad. Vivíamos en un departamento modesto en la colonia del Valle, pero era nuestro. Lo habíamos pagado durante 20 años. No voy a hacerte pasar por esto, dijo sin voltear a verme. Sofía, he vivido una buena vida. Tal vez sea mi momento. Me acerqué y lo abracé por la espalda, sintiendo lo delgado que se había vuelto en los últimos meses. Roberto Mendoza, escúchame bien. Llevamos 38 años casados. Criamos 3 hijos juntos. Construimos una vida juntos. No voy a dejarte ir sin pelear. ¿Y cómo vamos a pagar el tratamiento? Su voz se quebró. No tenemos ese dinero. Pero yo ya sabía cómo. Mi taller de costura estaba en una propiedad que había heredado de mi madre en la colonia Narvarte. Era un local comercial pequeño, pero en excelente ubicación. Un desarrollador había estado ofreciéndome 3 millones de pesos por él durante el último año. Siempre había rechazado la oferta porque ese taller era mi vida, mi identidad, el legado de mi madre. Pero ahora tenía que elegir mi negocio o mi esposo. No fue una decisión difícil. Al día siguiente, sin decirle nada a Roberto, llamé al desarrollador. Su nombre era Héctor Salinas.
un hombre de negocios conocido por comprar propiedades en colonias céntricas para construir edificios de departamentos. Señora Mendoza, dijo con sorpresa cuando contestó, ¿a qué debo el honor? Su oferta de 3 millones por el local, ¿sigue en pie? Hubo una pausa. Claro que sí. ¿Puedo preguntar qué la hizo cambiar de opinión? Razones personales. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? Dame 2 semanas para reunir el efectivo y preparar los papeles. Pero señora Mendoza, ¿está segura de esto? Ese local es su vida. Exactamente, respondí. Y ahora necesito usar esa vida para salvar otra. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi existencia. Cada día veía a Roberto deteriorarse un poco más. Perdía peso. Su piel tomaba un tono amarillento. El dolor se volvía insoportable. Los doctores nos dijeron que si no comenzábamos el tratamiento pronto, el cáncer avanzaría a una etapa donde ya no habría nada que hacer. Mientras tanto, yo empacaba mi taller en secreto. Cada máquina de coser, cada rollo de tela, cada maniquí representaba una memoria. Recordaba cuando mi madre me enseñó a coser en ese mismo lugar, cuando tenía apenas 8 años. Recordaba a mi primer cliente, una novia que necesitaba un vestido de emergencia porque la costurera original la había dejado plantada. Recordaba las noches trabajando hasta el amanecer para poder pagar la escuela de mis hijos. Mis 3 hijos, por cierto, no sabían nada de esto. Miguel, mi hijo mayor de 36 años, era abogado y vivía en Monterrey. Andrea, de 34, era maestra y vivía en Guadalajara. Y Daniela, la más joven de 30, era diseñadora gráfica y vivía aquí en la Ciudad de México, pero estaba tan ocupada con su trabajo que casi no la veíamos. Decidí no decirles nada hasta que todo estuviera arreglado. No quería que trataran de detenerme. El día de la firma llegó. Héctor Salinas y yo nos reunimos en la notaría pública. Él trajo un cheque certificado por 3 millones de pesos. Yo traje las escrituras de la propiedad y un nudo en la garganta del tamaño de una montaña. ¿Está lista, señora Mendoza?, preguntó el notario, un hombre mayor con voz amable. No lo estaba. Nunca estaría lista para despedirme de 35 años de mi vida. Pero firmé los papeles de todas formas, uno tras otro, hasta que el taller ya no era mío. Cuando salí de esa notaría con el cheque en mi bolsa, lloré por primera vez desde el diagnóstico. Me senté en una banca del Parque México y lloré durante 1 hora completa. La gente pasaba y me miraba con curiosidad o lástima, pero no me importó. Había vendido mi alma, pero había comprado la vida de mi esposo. Esa noche le mostré el cheque a Roberto. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Shock, negación, enojo. ¿Qué hiciste qué? Gritó algo raro en él que nunca levantaba la voz. Sofía, ese taller era todo para ti. ¿Cómo pudiste? Tú eres todo para mí, respondí simplemente. El taller era solo un lugar. Tú eres mi vida. Roberto lloró esa noche por primera vez en los 38 años que lo conocía. Me abrazó y lloró hasta que se quedó dormido en mis brazos. Y yo me quedé despierta toda la noche preguntándome si había hecho lo correcto, si este sacrificio valdría la pena. Nunca imaginé que la respuesta sería tan dolorosa. El tratamiento de Roberto comenzó la semana siguiente en el Hospital Ángeles del Pedregal. El equipo médico era excelente, liderado por la doctora Patricia Herrera, una oncóloga brillante que había estudiado en Houston y acababa de regresar a México. Este será un camino difícil, nos advirtió en nuestra primera consulta. El tratamiento es agresivo. Roberto va a sentirse peor antes de sentirse mejor. Van a ser 6 meses de infierno, pero tenemos un 60% de posibilidades de remisión completa. 60%, más de la mitad. Me aferré a ese número como a un salvavidas. Los primeros 3 meses fueron exactamente como lo describió la doctora. Un infierno. Roberto pasaba semanas enteras en el hospital recibiendo químicos
que lo hacían vomitar hasta que no quedaba nada en su estómago. Perdió todo su cabello, incluyendo las cejas y las pestañas. Su piel se volvió de un color grisáceo y sus ojos se hundieron en su rostro. Pero lo peor no era lo físico, era lo emocional. Roberto, que siempre había sido un hombre orgulloso, fuerte e independiente, ahora no podía ni ir al baño solo. Yo tenía que ayudarlo con todo: bañarse, vestirse, comer. Y cada vez que lo hacía, veía algo morir en sus ojos: su dignidad, su sentido de sí mismo. «Te odias por necesitarme», le dije una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse el pijama después de otro episodio de vómito. Él no lo negó. «No te odio a ti, me odio a mí mismo». Durante esos meses, yo también tuve que hacer cambios drásticos en mi vida. Sin el taller, no tenía ingresos. Los ahorros se evaporaban rápidamente entre los gastos médicos que el seguro no cubría y nuestros gastos de vida cotidiana. Tuve que empezar a hacer costuras desde casa, trabajos pequeños que apenas pagaban las tortillas. Vendí mi coche, un Nissan Versa 2015 que amaba. Vendí mis joyas, incluyendo el anillo de compromiso que Roberto me había dado hace casi 4 décadas. Vendí los muebles de la sala y los reemplazamos con cosas de segunda mano. Vendí todo lo que no fuera absolutamente esencial. Mis hijos finalmente se enteraron de todo cuando Miguel vino a visitarnos en el mes 4 del tratamiento. Su reacción me rompió el corazón. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Podríamos haber ayudado». «Mijo, ustedes tienen sus propias familias, sus propias vidas. Esta es mi responsabilidad». «Papá también es nuestro padre», intervino Andrea por videollamada desde Guadalajara. «¿Teníamos derecho a saber?». Pero la reacción de Daniela fue diferente. Ella había venido con Miguel, y cuando se enteró de que había vendido el taller, se puso furiosa. «Mamá, ese era tu lugar, tu identidad. ¿Cómo pudiste simplemente regalarlo?». «No lo regalé, lo vendí para salvar a tu padre». «¿Y quién va a salvarte a ti cuando papá ya no esté?». Sus palabras fueron como una bofetada. «Tu padre va a estar bien. La doctora dice que las posibilidades son buenas». Daniela me miró con una expresión que no pude descifrar. «Mamá, siempre has sido demasiado ingenua. Siempre das todo por los demás y nunca piensas en ti». No entendí esa mirada hasta meses después. Ojalá la hubiera entendido entonces. En el mes 6 sucedió un milagro. O al menos, eso es lo que parecía en ese momento. La doctora Herrera nos llamó a su consultorio con una sonrisa en el rostro, algo que no habíamos visto en medio año. Roberto y yo nos tomamos de las manos mientras ella abría la carpeta con los resultados más recientes. «Buenas noticias», dijo. «Los últimos escaneos muestran que el tumor se ha reducido en un 95%. No hay signos de metástasis. Roberto, estás en remisión». Remisión. La palabra más hermosa del idioma español. Roberto se echó a llorar, algo que ahora hacía con más frecuencia. Yo lo abracé y por primera vez en 6 meses sentí que podía respirar completamente. Habíamos ganado. El sacrificio había valido la pena. Mi esposo iba a vivir. Durante las siguientes semanas, Roberto comenzó a mejorar visiblemente. Su color regresó. Su apetito volvió. Empezó a caminar por el departamento sin ayuda. Incluso empezó a hacer chistes otra vez, algo que no había hecho desde antes del diagnóstico. «Vamos a recuperar nuestra vida», me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza. «Buscaré trabajo nuevamente. Ahorraremos. Te ayudaré a abrir otro taller. Haremos que todo vuelva a ser como antes». Yo le creí. Dios, qué ingenua fui. En el mes 8 después del diagnóstico, Roberto insistió en que quería salir, no solo al parque o a la tienda, sino realmente salir, ir al cine, a cenar, a vivir. «Sofía, estuve al borde de la muerte. Ahora quiero sentirme vivo nuevamente». Así que salimos,
Fuimos a un restaurante italiano en La Condesa que solíamos frecuentar en nuestros años de juventud. Roberto se veía bien, aunque todavía delgado y con poco cabello, que estaba empezando a crecer en parches irregulares. Durante la cena, noté algo extraño. Roberto revisaba su teléfono constantemente, sonriendo ante mensajes que no compartía conmigo. Cuando le pregunté quién le escribía, dijo que era solo un grupo de WhatsApp de sobrevivientes de cáncer que había conocido en el hospital. Debí sospechar entonces, pero estaba tan feliz de verlo feliz que no quise arruinar el momento con dudas. Las siguientes semanas, Roberto empezó a salir más. Decía que iba a caminar, a hacer ejercicio, a recuperar su condición física. A veces se iba por 3 o 4 horas. Cuando regresaba, venía de buen humor, casi eufórico. El ejercicio realmente me está ayudando, decía. Me siento como nuevo. Yo estaba ocupada con mis trabajos de costura, tratando de reconstruir algo parecido a un ingreso. Había conseguido varios clientes regulares que me mandaban uniformes escolares para arreglar, vestidos de fiesta para ajustar. No era mucho, pero era algo. Una tarde de noviembre, 2 meses después de la noticia de remisión, llegué temprano de dejar unos vestidos en casa de una clienta. Nuestra hija Daniela estaba en el departamento, algo raro porque normalmente avisaba antes de venir. Estaba sentada en la mesa del comedor con expresión seria. Frente a ella había su laptop abierta. «Mamá, necesitamos hablar». «¿Qué pasa, mija? ¿Está todo bien?» «Siéntate, por favor». Me senté, sintiendo que algo malo se avecinaba. Daniela giró la laptop hacia mí. En la pantalla había un perfil de Facebook, el perfil de Roberto. Pero no era el perfil que yo conocía, el que tenía fotos de nuestra familia, de nuestros nietos. Este era un perfil diferente, con un nombre ligeramente alterado, Roberto M. González en lugar de Roberto Mendoza. Y las fotos. Dios, las fotos. Roberto con una mujer joven, tal vez de 35 años, hermosa, con largo cabello negro y sonrisa brillante. Roberto y esta mujer en un café, en un parque, en el cine. Las fotos databan de las últimas 6 semanas. «¿Qué es esto?», susurré. «Mamá». La voz de Daniela temblaba. «Una amiga mía los vio juntos la semana pasada en un restaurante. Actuaban como pareja. Ella investigó y encontró este perfil. Mamá, papá está teniendo una aventura». El mundo se detuvo. Todas las palabras dejaron de tener significado. Aventura. Roberto. Imposible. Tiene que ser un error, dije, aunque mi voz no sonaba convincente ni para mí misma. Tal vez es una amiga de su grupo de sobrevivientes de cáncer. Daniela tomó mi mano. «Mamá, mira las fotos, la forma en que la mira, la forma en que ella se recarga en él. No son solo amigos». Miré las fotos nuevamente, esta vez realmente mirándolas, y ahí estaba, inconfundible, Roberto mirando a esta mujer de la misma forma en que solía mirarme a mí hace 30 años. Roberto tocando su mano, Roberto con el brazo alrededor de su cintura. «Su nombre es Valeria», continuó Daniela, su voz llena de rabia contenida. «Valeria Soto. Tiene 34 años. Es enfermera del Hospital Ángeles. Mamá. Creo que la conoció durante su tratamiento. Durante su tratamiento, mientras yo vendía todo lo que tenía para pagar sus medicinas. Mientras yo dormía en sillas de hospital para estar con él. Mientras yo limpiaba su vómito y lo sostenía cuando lloraba de dolor. Él estaba conociéndola a ella. No dije nada cuando Roberto llegó esa noche. Ni esa noche ni la siguiente. Daniela quería que lo confrontara inmediatamente, pero yo necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Parte de mí esperaba que hubiera una explicación lógica, que Valeria fuera realmente solo una amiga, una enfermera compasiva que estaba ayudando a Roberto con su recuperación emocional. Parte de mí se aferraba a la esperanza de que mis 38 años de matrimonio significaran algo,
que el sacrificio que había hecho contara para algo. Pero la evidencia seguía acumulándose. Roberto llegaba cada vez más tarde. Sus excusas se volvían más elaboradas y menos creíbles. Y lo peor de todo, había dejado de tocarme. Ni siquiera dormíamos abrazados ya, algo que habíamos hecho cada noche de nuestro matrimonio, excepto cuando estaba en el hospital. Una noche, una semana después de que Daniela me mostrara el perfil de Facebook, decidí que ya era suficiente. Roberto había dicho que llegaría a las 7 para cenar. Llegó a las 11. Cuando entró al departamento sonriendo y silbando, algo se rompió dentro de mí. ¿Dónde estabas?, pregunté desde el sofá donde había estado esperando. Él se sobresaltó. Sofía, pensé que estarías dormida. Estaba con el grupo de sobrevivientes. Fuimos a tomar un café y perdimos la noción del tiempo. ¿El grupo de sobrevivientes?, repetí. ¿O estabas con Valeria? El color abandonó su rostro. Por un momento no dijo nada. Solo se quedó ahí parado como un niño atrapado robando galletas. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que Daniela había encontrado, una por una. Roberto con Valeria. Roberto besando a Valeria. Roberto siendo feliz con alguien que no era yo. ¿Quieres explicarme esto? Mi voz era sorprendentemente calmada. Roberto se dejó caer en una silla. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, finalmente, ¿cómo te enteraste? ¿Esa es tu pregunta? No lo siento. No fue un error. Solo, ¿cómo te enteraste? Sofía, yo iba a decirte. Solo estaba esperando el momento correcto. ¿Decirme qué, Roberto? ¿Que estás teniendo una aventura con una mujer 30 años más joven? ¿Que mientras yo vendía mi vida para salvarte, tú estabas conociendo a alguien más? No fue así. No de esa manera. Entonces, ¿de qué manera fue? Roberto se pasó las manos por su cabello apenas creciente. Cuando estaba en el hospital, en mis momentos más oscuros, Valeria era la única persona que me hacía sentir humano. Tú me veías como un paciente, como alguien enfermo. Ella me veía como un hombre. Sus palabras fueron como cuchillos. Yo te veía como mi esposo, como el hombre que amo. Me veías como tu responsabilidad, corrigió, como un proyecto que tenías que salvar. Valeria me ve como un sobreviviente, como alguien fuerte. Me hace sentir vivo, Sofía. Algo que no he sentido contigo en años. ¿No has sentido en años?, repetí incrédulamente. Roberto, acabo de vender mi negocio, mi herencia, todo lo que construí, para pagarte un tratamiento de millones de pesos. ¿Y dices que no te he hecho sentir vivo? No pedí que hicieras eso, dijo, y su tono se volvió defensivo. Yo quería dejarlo ir. Tú fuiste quien insistió en el tratamiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que ahora es mi culpa. ¿Es mi culpa que te salvé la vida? Es tu culpa que ahora me siento obligado a estar contigo por gratitud en lugar de amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto parecía sorprendido por sus propias palabras, pero no las retractó. ¿Ya no me amas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Roberto no me miró. No sé si alguna vez te amé de la forma en que debería haberte amado. Éramos jóvenes cuando nos casamos. Hicimos lo que se esperaba. Tuvimos hijos, construimos una vida. Pero ahora, después de mirar a la muerte a los ojos, me doy cuenta de que quiero más. Quiero pasión. Quiero sentir mariposas en el estómago cuando veo a alguien. Quiero sentirme joven de nuevo. Tienes 64 años, Roberto. No eres joven. Y esa mujer es 30 años menor que tú. ¿No te parece patético? Sus ojos se endurecieron. Valeria me ama por quien soy, no por deber. Yo te amo porque pasamos 38 años construyendo una vida juntos, porque criamos 3 hijos, porque prometimos en salud y en enfermedad. ¿O esas palabras no significan nada? Significaban algo.
dijo Roberto finalmente mirándome. Pero las personas cambian. Yo cambié. Y creo que es hora de que ambos admitamos que esto ya no funciona. ¿Esto ya no funciona?, repetí, sintiendo lágrimas quemando mis ojos. Roberto, ¿estás pidiendo el divorcio? Sí, dijo simplemente. Lo siento, Sofía, pero sí. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Más oscuros incluso que cuando supe del cáncer de Roberto, porque entonces al menos teníamos esperanza. Ahora solo tenía traición. Roberto se mudó con Valeria casi inmediatamente. Ni siquiera esperó a que se enfriara la conversación. Empacó sus cosas y se fue, dejándome en ese departamento lleno de recuerdos de una vida que aparentemente nunca significó nada para él. Llamé a mis hijos. Miguel y Andrea estaban furiosos con su padre, pero estaban lejos y no podían hacer mucho. Daniela venía todos los días, pero cada visita la hacía más enojada. Mamá, tienes que luchar por lo que es tuyo, insistía. Consigue un abogado, que le quite la mitad de todo, que pague por lo que hizo. Pero yo estaba demasiado cansada para pelear, demasiado rota. El abogado que finalmente contraté, recomendado por Miguel, me dio las malas noticias. Roberto y yo no teníamos prácticamente nada que dividir. El departamento aún tenía una hipoteca considerable. Los ahorros se habían agotado con el tratamiento. El único activo real había sido mi taller, que yo había vendido voluntariamente. En términos legales, no había mucho que reclamar. Pero él tiene un título universitario, argumenté. Es contador. Puede conseguir trabajo. Yo vendí mi negocio para salvarlo. ¿Eso no cuenta para nada? El abogado suspiró con compasión. Señora Mendoza, desafortunadamente, no hay ley que compense la traición emocional. En términos de divorcio, usted y su esposo están más o menos en igualdad de condiciones. Ambos son mayores de 60, ambos tienen capacidad de trabajar, no hay menores de edad involucrados. El juez probablemente dividirá todo por la mitad y seguirá adelante. ¿Y el departamento? Tendrán que venderlo y dividir lo que quede después de pagar la hipoteca. Calculo que a cada uno le tocarían quizás 300,000 pesos. 300,000 pesos. Después de 38 años de matrimonio y 4 millones gastados en salvarle la vida. Pero espera, porque lo peor aún estaba por venir. Una semana después de que Roberto se fuera, recibí una llamada de la administración del edificio. Debíamos 3 meses de mantenimiento. Roberto aparentemente había dejado de pagarlo meses atrás. Luego llegó un aviso del banco. La hipoteca del departamento estaba atrasada 2 meses. Otras 2 semanas más sin pago y comenzarían el proceso de embargo. Llamé a Roberto histérica. ¿No has estado pagando el departamento? Sofía, no tengo dinero. He estado desempleado desde el diagnóstico. ¿Y dónde conseguiste dinero para salir con Valeria? ¿Para llevarla a restaurantes? Eso es diferente. Eso es mi vida personal. Este es nuestro hogar. ¿Cómo pudiste simplemente dejar de pagar? Ya no es mi problema, dijo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre con quien había estado casada casi 4 décadas, el padre de mis hijos, el hombre por quien había sacrificado todo, me acababa de decir que nuestra casa ya no era su problema. Traté de conseguir trabajo. A mis 62 años, con solo educación secundaria y décadas de experiencia únicamente en costura, nadie me quería contratar. Las pocas entrevistas que conseguí terminaban con la misma frase: Señora, usted está sobrecalificada. Código para demasiado vieja. Mis trabajos de costura desde casa no eran suficientes para cubrir la hipoteca atrasada, más el mantenimiento más los servicios básicos. Los números simplemente no funcionaban. Daniela me ofreció dinero, pero ella misma estaba luchando como freelancer. Miguel y Andrea mandaron algo, pero ellos tenían sus propias familias que mantener. 2 meses después del divorcio, recibí la notificación oficial del banco.
Tenía 30 días para desalojar el departamento. Lo iban a rematar en subasta para recuperar la deuda. A los 62 años, iba a quedarme sin hogar. La noche antes de tener que abandonar el departamento, caminé por cada habitación, despidiéndome. La cocina donde había cocinado miles de comidas. La sala donde mis hijos habían jugado de niños. El dormitorio donde había dormido al lado de Roberto durante casi 4 décadas. Todo se estaba acabando. Daniela me había ofrecido quedarme con ella, pero vivía en un estudio minúsculo con su novio. No había espacio real para mí. Miguel y Andrea estaban en otras ciudades, con sus propias vidas. No quería ser una carga. «Mamá, no seas orgullosa», me había dicho Miguel por teléfono. «Vente a Monterrey, encontraremos la manera». Pero yo no podía. No podía abandonar la Ciudad de México, la ciudad donde había nacido, donde estaba enterrada mi madre, donde estaban todos mis recuerdos. En lugar de eso, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Fui al albergue para personas sin hogar en la colonia Doctores. El albergue, Manos de Esperanza, era un edificio de 3 pisos, desgastado pero limpio, manejado por monjas católicas. La hermana Guadalupe, una mujer de unos 70 años con ojos amables y manos callosas, me recibió en la entrada. «¿Es tu primera vez en un lugar así?», preguntó gentilmente. Asentí, incapaz de hablar. Si abría la boca, sabía que comenzaría a llorar y nunca pararía. «No te preocupes, mija. Aquí vas a estar segura. No es el Ritz, pero es un techo sobre tu cabeza y comida caliente. Y lo más importante, estás rodeada de gente que entiende». Me asignaron una litera en un cuarto con otras 12 mujeres. Tenía un pequeño casillero donde guardar mis posesiones, algo de ropa, artículos de higiene personal, mi máquina de coser portátil que había logrado conservar y una fotografía de mis hijos cuando eran pequeños. Esa primera noche en el albergue, acostada en una litera incómoda, escuchando los ronquidos y sollozos de extrañas a mi alrededor, finalmente permití que cayera el peso completo de mi situación. A los 62 años, después de trabajar toda mi vida, después de criar 3 hijos, después de sacrificar mi negocio y todos mis ahorros para salvar a mi esposo, estaba viviendo en un albergue para personas sin hogar. Y Roberto estaba con Valeria, probablemente en una cama cómoda, riendo, siendo feliz. La injusticia me ahogaba. Llevaba 3 semanas viviendo en el albergue cuando ocurrió. 3 semanas de levantarme a las 6 de la mañana para hacer fila para el baño. 3 semanas de comer frijoles y arroz en platos de metal abollado. 3 semanas de buscar trabajo sin éxito. 3 semanas de sentir que mi vida había terminado. El pronóstico del tiempo había advertido sobre una tormenta fuerte esa tarde de diciembre. En la Ciudad de México, las tormentas de invierno pueden ser brutales, con vientos fríos y lluvia que te cala hasta los huesos. La hermana Guadalupe había insistido en que todas nos quedáramos adentro. Pero yo tenía una entrevista de trabajo a las 5 de la tarde en una tintorería en la colonia Roma. No podía perderla. Era mi primera entrevista real en semanas. La entrevista fue un desastre. El dueño, un hombre de unos 50 años con aliento a pizza alcohol, miró mi currículum y se rió. ¿62 años? ¿En serio?, dijo. Señora, busco a alguien que pueda estar de pie 8 horas al día, 6 días a la semana. Usted no va a aguantar ni una semana. Señor, he trabajado toda mi vida. Puedo hacer el trabajo. Mire, le voy a ser honesto. Tengo una fila de chavitas de 20 años esperando este trabajo. ¿Por qué habría de contratarla a usted? No tuve respuesta para eso. Salí de esa tintorería sintiéndome más humillada que nunca. Y entonces comenzó la tormenta. Al principio solo era lluvia, pero en cuestión de minutos se convirtió en un diluvio. El viento rugía entre los edificios, arrancando letreros y volteando botes de basura. Los relámpagos iluminaban el cielo con luz blanca y aterradora. Traté de correr hacia una estación del metro,
pero estaba a 8 cuadras de distancia y la lluvia era tan intensa que no podía ver más allá de unos metros. Mi ropa quedó empapada en segundos. Mis zapatos viejos, que ya tenían las suelas gastadas, se llenaron de agua helada. Me refugié bajo el toldo de una tienda cerrada, temblando violentamente. Otras personas habían tenido la misma idea. Un hombre joven con una mochila, una pareja de ancianos, un repartidor con su bicicleta. Y en la esquina, casi invisible en la oscuridad de la tormenta, vi algo que me hizo olvidar mi propio sufrimiento. Una niña pequeña, de tal vez 6 o 7 años, acurrucada junto a un contenedor de basura. Estaba sola, empapada, temblando tan violentamente que podía ver sus pequeños dientes castañeando incluso desde donde yo estaba. Me olvidé de todo, mi miseria, mi humillación, el frío que me calaba los huesos. Solo podía ver a esa niña. Corrí hacia ella bajo la lluvia torrencial. «¡Niña!», grité sobre el rugido del viento. «Niña, ¿estás bien?». Ella levantó la vista hacia mí con ojos enormes y aterrorizados. Tenía el labio partido y un moretón en la mejilla. Su ropa, aunque empapada, mostraba haber sido bonita alguna vez. Un vestido rosa con encaje, zapatos que parecían caros. «Tengo frío», susurró. «Tengo mucho frío». «¿Dónde están tus papás?». No sé dónde estoy, me perdí». Mi instinto maternal, dormido desde que mis hijos crecieron, rugió a la vida. Esta niña necesitaba ayuda, necesitaba refugio, comida, ropa seca. Miré a mi alrededor desesperadamente. La tienda más cercana que aún estaba abierta era un Oxxo a 2 cuadras de distancia. Si corríamos, podríamos llegar. «¿Puedes correr?», le pregunté. La niña asintió. Le tendí mi mano. «Entonces corre conmigo, no te sueltes». Corrimos por esas 2 cuadras con el viento tratando de derribarnos y la lluvia golpeándonos como pequeñas piedras. Pero llegamos. Entramos por la puerta del Oxxo, como sobrevivientes de un naufragio llegando a tierra. El empleado, un chavo de tal vez 20 años, nos miró con alarma. «Están empapadas, ¿están bien? ¿Tienen toallas? ¿Algo?», pregunté. Mis dientes castañaban tanto que apenas podía hablar. «Tenemos unas cobijas baratas en el pasillo 3. Fui al pasillo y encontré lo más barato que tenían. Una cobija delgada de polar por 89 pesos. También agarré una botella de agua, un paquete de galletas y, después de pensarlo un momento, una sudadera de niña talla 8 por 120 pesos. En la caja saqué mi cartera. Tenía 147 pesos. Todo el dinero que me quedaba en el mundo hasta que el gobierno depositara mi pequeña pensión de adulto mayor en 3 días más. Los artículos sumaban 235 pesos. «No me alcanza», susurré, sintiendo lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en mi cara. «Solo tengo 147». El empleado miró a la niña, que estaba temblando violentamente con los labios azules. Luego me miró a mí. «Son 147», dijo simplemente, escaneando los artículos. «Pero...». «Son 147», repitió con firmeza, mirándome a los ojos de una forma que me hizo entender. Estaba siendo amable. Le di todo mi dinero. En el baño del Oxxo, ayudé a la niña a quitarse su vestido empapado y ponerse la sudadera seca. Usé toallas de papel para secar su cabello. La envolví en la cobija. «¿Cómo te llamas?», pregunté mientras le daba las galletas. «Luna», dijo entre mordiscos hambrientos. «Luna Sánchez Morales». «Luna, ese es un nombre hermoso. ¿Sabes el teléfono de tu mamá o tu papá?». Ella negó con la cabeza. «Solo sé que mi papá es importante. Tiene muchos carros y una casa grande, pero no sé el número». «¿Cuánto tiempo llevas perdida?». «No sé. Muchos días. Estaba en la escuela y luego unos hombres me tomaron. Dijeron que conocían a mi papá. Me llevaron a un lugar oscuro. Pero me escapé y he estado escondiéndome». Mi sangre se heló.
¿Unos hombres te tomaron? Luna, te secuestraron. Ella asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. No quiero que me encuentren. Eran malos. Me daban miedo. Esto era mucho más serio de lo que había pensado. Esta no era solo una niña perdida. Era una niña secuestrada que había escapado. Necesitábamos llamar a la policía inmediatamente. Pero cuando sugerí eso, Luna se puso histérica. ¡No! ¡No policías! Los hombres dijeron que si llamaba a la policía, matarían a mi papá. Por favor, no llames a la policía, por favor. La abracé mientras lloraba, sintiendo el peso de una decisión que no tenía idea cómo manejar. ¿Qué debía hacer? ¿Arriesgarme a traumatizar más a esta niña llamando a la policía contra sus deseos? ¿O confiar en que sabía algo que yo no sabía? La tormenta continuaba rugiendo afuera. No teníamos a dónde ir esa noche excepto de vuelta al albergue. Pero, ¿podía llevar a Luna ahí? ¿Era seguro? Decidí que por esta noche solo necesitábamos sobrevivir. Mañana buscaríamos ayuda. Mañana llamaríamos a alguien. Mañana descubriríamos cómo encontrar a su familia. Pero esta noche simplemente mantendría a esta niña segura y caliente. No tenía idea de que esa decisión cambiaría mi vida de formas que nunca podría haber imaginado. Pasamos esa noche en una parada de autobús cubierta, acurrucadas juntas bajo la cobija que había comprado. Luna durmió en mis brazos, su pequeña cabeza contra mi pecho, mientras yo me mantuve despierta vigilando cualquier peligro. La tormenta finalmente amainó alrededor de las 3 de la mañana. Para cuando amaneció, Luna y yo estábamos rígidas de frío pero vivas. «Tengo hambre», dijo Luna cuando despertó. «Yo también, mi amor. Vamos a buscar algo de comer». No tenía dinero, ni un peso, pero el empleado del mestizo del turno de mañana, una mujer mayor llamada Doña Carmen, nos vio afuera y salió con 2 tamales y 2 cafés con leche caliente. «Se ven como que necesitan esto», dijo simplemente, negándose a aceptar pago que de todas formas no podía darle. Mientras comíamos, traté de convencer a Luna de que necesitábamos buscar ayuda oficial, pero cada vez que mencionaba policía, hospital o cualquier autoridad, ella entraba en pánico. «Los hombres malos me van a encontrar», lloraba. «Van a lastimar a mi papá». Estaba en un dilema imposible. Claramente esta niña necesitaba ser reunida con su familia. Claramente había personas buscándola, pero también claramente estaba traumatizada y aterrorizada. Decidí que al menos podíamos ir a un lugar público y seguro, el Parque México en La Condesa. Ahí habría gente, luz del día, seguridad. Caminamos las 2 kilómetros desde la Roma hasta La Condesa, Luna aferrada a mi mano todo el tiempo. En el parque encontramos una banca bajo un árbol frondoso. Luna parecía más relajada ahí, rodeada de familias con niños, paseadores de perros, joggers. «Mi mamá solía traerme a un parque como este», dijo en voz baja. «¿Tu mamá? ¿Dónde está ella?» «Se fue al cielo hace 3 años. Por eso es solo mi papá y yo». Mi corazón se rompió por esta niña. Sin madre, secuestrada, perdida, aterrorizada. Y aquí estaba yo, una mujer sin hogar que apenas podía cuidar de sí misma, siendo todo lo que se interponía entre ella y quién sabe qué peligros. Estábamos sentadas en esa banca, compartiendo una paleta que un vendedor ambulante le había regalado a Luna, cuando escuché algo que me heló la sangre. Sirenas, muchas sirenas, y luego los vi. Vehículos, uno tras otro entrando al parque desde todas las direcciones. No eran patrullas normales, eran SUVs negras, caras, con vidrios polarizados. 1, 2, 3. Seguí contando. 7, 8, 9. Cuando dejaron de llegar había 15 SUVs formando un perímetro alrededor del parque. Luna se puso rígida a mi lado. «Son los hombres malos», susurró su voz llena de terror. «Me encontraron». Pero entonces algo extraño sucedió. De una de las camionetas salió un hombre,
y Luna dejó escapar un grito. ¡Papá! Antes de que pudiera detenerla, Luna corrió. Corrió hacia ese hombre con una velocidad que no sabía que una niña tan pequeña podía alcanzar. El hombre la vio, y su reacción fue algo que nunca olvidaré. Se dejó caer de rodillas justo ahí en el pasto y la atrapó en sus brazos, llorando abiertamente. Llorando de la forma en que solo un padre que pensó que nunca volvería a ver a su hija puede llorar. Luna, mi pequeña Luna, repetía una y otra vez, besando su cabeza, sus mejillas, sus manos. Lentamente me acerqué. Los hombres que habían salido de las demás camionetas, claramente guardaespaldas, me miraron con suspicacia y manos moviéndose hacia armas que probablemente llevaban ocultas. Pero el hombre, el padre de Luna, finalmente levantó la vista hacia mí, y lo que vi en sus ojos fue gratitud pura. Era un hombre de tal vez 45 años, alto, bien parecido, con traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Pero en ese momento, con lágrimas rodando por su rostro y su hija en sus brazos, solo era un padre agradecido. Usted, dijo, su voz quebrándose. Usted la encontró. Usted la mantuvo a salvo. Yo, sí, la encontré anoche durante la tormenta. El hombre se puso de pie con Luna aún aferrada a él como un koala. Caminó hacia mí y por un momento pensé que iba a abrazarme también. Pero en su lugar, simplemente tomó mi mano. No tengo palabras, dijo. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Mi hija ha estado desaparecida por 9 días. 9 días de infierno. Y usted la encontró. La cuidó. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, dijo firmemente. No cualquiera. Muchos hubieran pasado de largo. Muchos hubieran llamado a las autoridades y se hubieran lavado las manos. Usted se quedó con ella, la protegió. Uno de los guardaespaldas se acercó y susurró algo al oído del hombre. Él asintió y luego me miró nuevamente. ¿Cómo se llama? Sofía Mendoza. Sofía Mendoza. Mi nombre es Eduardo Sánchez. No sé si ese nombre le dice algo. Negué con la cabeza. ¿Debería? Una sonrisa pequeña cruzó su rostro. No, supongo que no. Y probablemente eso es refrescante. Señora Sofía, podría venir conmigo. Hay algunas cosas que necesito discutir con usted, y Luna claramente no quiere soltarla. Era verdad. Luna había extendido una mano hacia mí, queriendo que la acompañara. No soy peligrosa, le aseguré a Eduardo. Pueden hacer una verificación de antecedentes o lo que necesiten. Ya lo están haciendo, dijo simplemente, pero de alguna manera sé que no van a encontrar nada preocupante. Me llevaron en una de las camionetas al Hospital Ángeles, no como paciente, sino como invitada de Eduardo Sánchez, quien aparentemente era alguien lo suficientemente importante como para que todo el hospital saltara cuando él llegaba. Durante el viaje, Luna me contó todo a su padre y a mí. Cómo había sido tomada de su escuela privada, la escuela más cara de la Ciudad de México, me enteraría después, por hombres que decían ser amigos de su padre. Cómo la habían mantenido en un almacén por días. Cómo finalmente encontró una ventana rota y se escapó. ¿Por qué no llamaste a la policía?, preguntó Eduardo gentilmente. Dijeron que si llamaba a la policía te matarían, papá. Dijeron que estaban vigilando y que sabrían. Eduardo intercambió una mirada sombría con uno de sus guardaespaldas. Claramente había más en esta historia de lo que yo entendía. En el hospital, doctores revisaron a Luna meticulosamente. Milagrosamente, aparte de deshidratación, desnutrición leve y algunos moretones, estaba físicamente bien. Emocionalmente, bueno, eso tomaría tiempo. Mientras Luna era examinada, Eduardo me llevó a una sala de espera privada. Una enfermera trajo café y sándwiches. Me di cuenta de que era la primera comida real que había tenido en 2 días. Señora Sofía, comenzó Eduardo sentándose frente a mí.
necesito que entienda algo. Mi hija fue secuestrada por personas muy peligrosas. Personas que querían usarla como palanca para extorsionarme. Tengo negocios que algunas personas considerarían valiosos. ¿Qué tipo de negocios? Soy dueño de varias empresas de construcción y desarrollo inmobiliario. También tengo contratos con el gobierno para infraestructura. Hay muchas personas que querrían acceso a esos contratos o a la información que poseo. Comencé a entender. Y secuestraron a Luna para obligarlo. Exactamente. Hemos capturado a la mayoría de los involucrados, pero algunos aún están libres, lo que significa... Se detuvo y me miró intensamente. Significa que Luna todavía podría estar en peligro. Y usted, señora Sofía, ha sido vista con ella. Su foto está probablemente en docenas de cámaras de seguridad alrededor de la ciudad durante los últimos 2 días. Mi corazón se hundió. Está diciendo que estoy en peligro. Estoy diciendo que hasta que capturemos a todos los involucrados, es mejor que usted esté bajo protección también. No puedo pagar protección privada. Ni siquiera puedo pagar... Me detuve, avergonzada de admitir mi situación. ¿Pagar qué, señora Sofía? Y entonces todo salió. El cáncer de Roberto, cómo vendí mi negocio, la traición, el divorcio, el albergue, todo. Frente a este extraño rico, derramé toda mi vida patética. Cuando terminé, Eduardo estaba quieto por un largo momento. Luego habló, y sus palabras cambiarían todo. Señora Sofía, quiero hacerle una oferta. Luna ha tenido 5 nanas desde que su madre murió, dijo Eduardo. Todas eran profesionales, bien capacitadas, con excelentes referencias. Pero ninguna duró más de 6 meses porque Luna no conectaba con ellas. Es una niña difícil, traumatizada por perder a su madre. Y ahora, después de esto, gesticuló hacia el hospital. Va a necesitar a alguien en quien realmente confíe. Señor Sánchez, Eduardo, por favor. Eduardo, entiendo que está agradecido, pero no soy niñera. Ni siquiera soy... Hice que mi equipo investigara su vida en las últimas 2 horas, me interrumpió. Sé que crió a 3 hijos ejemplares. Sé que construyó un negocio exitoso desde cero. Sé que se sacrificó todo por un esposo que la traicionó. Y sé que cuando vio a una niña desconocida en peligro, usted usó su último peso para ayudarla. Me sonrojé. ¿Cualquiera? No diga cualquiera hubiera hecho lo mismo, dijo firmemente, porque no es verdad. Lo que usted hizo fue extraordinario. Y Luna confía en usted. Eso es algo que no tiene precio. ¿Qué está proponiendo exactamente? Eduardo se inclinó hacia adelante. Quiero que vengas a trabajar para mí como compañera de Luna. No como nana, sino como una figura de abuela, mentora, amiga. Alguien que esté ahí para ella emocionalmente mientras yo tengo que viajar por trabajo. No puedo simplemente... El salario sería de 45,000 pesos al mes. Me quedé sin habla. 45,000 pesos. Más de lo que había ganado en mi mejor mes con el taller. Más vivienda completa en mi casa, continuó Eduardo. Tendrías tu propia suite con baño privado, sala de estar, todo. Comidas incluidas, seguro médico privado, 2 semanas de vacaciones pagadas al año. Eso es demasiado generoso. No lo es. No por lo que estaría haciendo. Luna necesita estabilidad. Necesita alguien que la ame sin condiciones. Y creo que usted necesita eso también. Tenía razón. Dios, ¿qué razón tenía? Hay algo más, dije. Tengo 62 años. No soy joven. No sé cuánto tiempo podré... Señora Sofía, mi madre tenía 64 años cuando murió de cáncer hace 5 años. Era la persona más vibrante, fuerte y capaz que conocí. La edad es solo un número. Lo que importa es el corazón. Y usted tiene un corazón que Luna necesita. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tome todo el tiempo que... Pero fue interrumpido por Luna entrando corriendo a la sala. Sofía,
Los doctores dicen que estoy bien. ¿Podemos irnos a casa? La palabra casa me golpeó. Esta niña consideraba que donde yo estuviera era casa. Luna, dijo Eduardo suavemente, Sofía necesita regresar a su propia casa. La cara de Luna se descompuso. Pero, ¿va a volver? ¿Te voy a ver de nuevo? Miré a esta niña de 7 años que había perdido a su madre, que había sido secuestrada, que había sobrevivido sola en las calles y que por alguna razón me había elegido a mí, una extraña sin hogar, como su persona segura. ¿Qué dices tú, Luna?, pregunté. ¿Te gustaría que fuera a vivir contigo y tu papá? Sus ojos se iluminaron como luces de Navidad. ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad? Miré a Eduardo, quien asintió con una sonrisa. De verdad, de verdad. Luna gritó y se lanzó a mis brazos, y en ese momento, sosteniendo a esta niña que apenas conocía pero que ya amaba, supe que había tomado la decisión correcta. Estoy sentada en la terraza de la suite que Eduardo me asignó en su casa de las Lomas de Chapultepec. Es temprano en la mañana y puedo ver la ciudad desplegándose ante mí, dorada bajo el sol de primavera. Luna está todavía durmiendo en su cuarto al lado del mío. Insistió en que nuestros cuartos estuvieran conectados por una puerta que nunca cerramos. Algunas noches todavía tiene pesadillas sobre el secuestro, y esas noches viene corriendo a mi cama, donde la abrazo hasta que se vuelve a dormir. Los últimos 6 meses han sido transformadores. He visto a Luna pasar de ser una niña aterrorizada a una niña que ríe, que juega, que confía. Toma terapia 2 veces por semana con una psicóloga infantil excelente. Está regresando a la escuela gradualmente, está sanando. Y yo también. Eduardo era verdad en todo lo que prometió. Mi salario llega puntual cada mes. Tengo esta hermosa suite con vista a la ciudad, como mejor que nunca. Tengo seguro médico y finalmente pude hacerme todos los chequeos que había estado posponiendo. Pero lo más importante, tengo propósito, tengo amor, tengo una familia aunque no sea la que nací teniendo. Mis hijos me visitan regularmente ahora. Al principio estaban escépticos sobre mi nueva situación, preocupados de que estuviera siendo explotada de alguna manera. Pero cuando vieron cómo Luna y yo nos amamos, cuando vieron cómo Eduardo me trata con respeto y dignidad, se tranquilizaron. Daniela especialmente está feliz por mí. Mamá, finalmente estás viviendo para ti, me dijo la última vez que vino. Por primera vez en tu vida, alguien está cuidando de ti de la forma en que tú siempre cuidaste de otros. En cuanto a Roberto, supe por Miguel que las cosas no salieron como él esperaba con Valeria. Ella lo dejó 3 meses después de que yo me mudé con Eduardo, llevándose lo poco que Roberto tenía. Ahora está viviendo con uno de sus hermanos, trabajando medio tiempo como contador para una pequeña empresa. Me mandó un mensaje hace 2 meses. Solo decía: Sofía, lamento todo. Fui un tonto. Espero que estés bien. No respondí. No por venganza, sino porque simplemente no sentía que hubiera nada que decir. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Perdoné a Roberto, no por él, sino por mí. Pero eso no significa que quiera tenerlo en mi vida. Escucho pasos pequeños detrás de mí y siento brazos delgados rodeándome desde atrás. Buenos días, abuela Sofía, dice Luna, usando el nombre que insistió en darme hace 3 meses. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Sí. Soñé que tú, papá y yo fuimos al mar. Tal vez podemos ir de verdad pronto. ¿Te gustaría? Sí. Luna se sienta en la silla junto a mí. Abuela Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, mi cielo. Cuando me encontraste en la tormenta, ¿sabías que todo iba a salir bien? Pienso en esa pregunta cuidadosamente. No, respondo honestamente. Estaba asustada. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que no podía dejarte sola. Papá dice que fuiste mi ángel guardián. Sonrío y beso su frente. O tal vez tú fuiste el mío. Porque es verdad. Esa noche en la tormenta,
cuando usé mis últimos 147 pesos para comprarle a una niña desconocida una cobija y una sudadera, no sabía que estaba comprando mi propia salvación. No sabía que de la traición de Roberto surgiría esta nueva vida. No sabía que del dolor más profundo podría crecer la felicidad más genuina. No sabía que a los 62 años mi vida real apenas comenzaría. Eduardo sale a la terraza con café para todos. Me da una taza con una sonrisa y le revuelve el cabello a Luna. ¿Qué planean mis dos mujeres favoritas hacer hoy? «Al parque», grita Luna, «y luego hacer galletas». Eduardo me mira con esa expresión que he aprendido a reconocer. Gratitud mezclada con algo más. Algo que ninguno de los dos ha verbalizado todavía, pero que está creciendo entre nosotros lenta y genuinamente. «Suena perfecto», dice. Y mientras los tres nos sentamos en esa terraza, planeando nuestro día, mirando la ciudad despertar, me doy cuenta de algo. Roberto me quitó todo, mi negocio, mi hogar, mi dignidad, pero al hacerlo sin saberlo, me liberó para encontrar algo mucho más valioso. Me liberó para encontrar mi verdadero propósito. Me liberó para encontrar amor real. Me liberó para finalmente, después de 62 años, elegirme a mí misma. Y esa es una lección que quiero que todos entiendan. A veces, las peores traiciones de nuestra vida son en realidad bendiciones disfrazadas. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que perdiste todo? ¿Cómo saliste adelante? Cuéntame en los comentarios y recuerda, no importa qué edad tengas o qué tan perdido te sientas, nunca es demasiado tarde para que tu vida comience de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Sofía Mendoza y esta es mi historia de cómo vendí mi casa para salvar a mi esposo, cómo él me abandonó y cómo lo que ocurrió después nadie, ni yo misma, lo vio venir.